Todos sabemos que las jornadas nacionales de derecho civil, una gran parte de la significación de este evento y de estas jornadas es la presencia justamente de profesores que vienen de distintos lugares, de distintas jurisdicciones del país, localidades, provincias y demás. En ese sentido, infinidad de profesores, que aquí tenemos el agrado de estar presentes, que hacen posible que estas jornadas sean lo que son y siempre han sido, ¿no? Y en ese tren uno puede pensar tantos profesores que de distintos lugares, que están aquí presentes, o tantos profesores que tanto destacan nuestra casa de estudios, que tanto queremos, la Universidad Nacional del Litoral. Pienso en tantos profesores queridos de esta casa de estudios, Gabriel Stiglitz, Daniel Vítolo y tantos otros que están aquí presentes y que nos distinguen permanentemente. En ese tren, el doctor Eugenio Llamas Pombo enaltece sobremanera este evento, y no exagero un ápice en esa calificación, al venir desde España y de traer parte de su valioso tiempo en esta conferencia de cierre. Voy a tratar de no hacer lo que muchas veces los presentadores, a veces es un error, que es insumir un tiempo excesivo en la presentación del que realmente tiene que hablar e interesa hablar. Así que voy a hacer el currículum lo más resumido. El doctor Llamas Pombo me lo pasó hoy y lo voy a mencionar lo más resumidamente posible, amén de lo frondoso de su trayectoria. El doctor Eugenio Llamas Pombo es catedrático y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, es socio director del estudio Llamas Abogados, es doctor honoris causa, esto toca de cerca, de la República Argentina, en Tucumán, en la Universidad de San Pablo. Es presidente de la Red de Civilistas Latinoamericanos Ius Civile Salmanticense. Es integrante de varias de las, yo diría, más prestigiosas academias y institutos de derecho en el derecho hispanoamericano y el orden continental europeo, ¿no? Es académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España, es académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Jurisprudencia de Colombia, es miembro honorario de la Società Civile de Diritto Civile, es miembro de honor de la Academia Brasileña de Derecho Civil. ¿Qué decir de su obra escrita, que muchos aquí hemos tenido el agrado de conocer y que realmente ha trazado una veta también muy importante en toda la civilística argentina, ¿no? Y de derecho comercial también? Autor de de 26 libros y más de 160 artículos de doctrina en las más prestigiosas revistas a nivel nacional, España, e internacional. A nivel de posgrado, obviamente, es director de innumerables maestrías, cursos de doctorado, especializaciones en España y en otras universidades prestigiosas en Europa y en otros países de Latinoamérica. Ha sido director de 36 tesis doctorales. El número ya de por sí remarca la incidencia en ese rubro. Y obviamente que su obra puede decirse, y me lo recordaba hoy bien el doctor Llamas Pombo, centralmente, amén de lo variopinto de las áreas que ha explorado con especial enjundia y acierto, puede decirse que área de los contratos, derechos de daños, responsabilidad extracontractual, algunas de sus obras más conocidas, acciones civiles, responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil sanitaria, libertad de expresión, temas, como pueden ver, de los más variados y que acoto para no extenderme. Y finalmente, bueno, es por supuesto profesor invitado en innumerables universidades, conferencista en Francia, Reino Unido, en Italia, en miles de universidades en Latinoamérica y en Europa en general, entre los cuales tenemos el agrado de que esta casa de estudios y en este lugar donde hoy le recordaba al doctor Llamas Pombo se juró nuestra Constitución Nacional en el 94, la reforma, tener el agrado, la distinción, el agradecimiento para los que hemos estado aquí toda la universidad en estos 100 años. Es realmente un placer, un gusto y una gran satisfacción que estas jornadas de cierre tenerlo aquí presente. Así que muchas gracias, doctor Llamas Pombo.
Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, quería expresar que es para mí un altísimo honor participar en estas 27ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, y más ocupando esta tribuna que yo creo que no me corresponde, pero bueno, lo hago encantado. Este congreso, tras estas Jornadas Nacionales de Derecho Civil, tras 27 ediciones, es, sin caer en una hipérbole, sin duda, es uno de los acontecimientos más trascendentes y uno de los acontecimientos de referencia en todo el derecho civil latinoamericano desde hace más de 50 años. Es decir, el trabajo que se realiza en las Jornadas Nacionales argentinas de derecho civil, que yo creo que cada vez son menos nacionales y son más internacionales, pues realmente son un punto de referencia para el derecho civil latinoamericano. Basta ver la afluencia de gente, cuantitativamente hablando, la calidad de las intervenciones a las que he tenido oportunidad de asistir, pocas, porque como hay tantos trabajos simultáneos, uno no puede dividirse, aunque le gustaría. Y esto se lo dice a ustedes un extranjero de pasaporte que ha participado ya en unas cuantas Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Argentina. Las primeras que asistí, lo revisaba hoy porque la memoria flaquea, las primeras a las que yo asistí fueron en Buenos Aires en el año 97, pero recuerdo haber estado también en Rosario, recuerdo haber estado también en Tucumán y en alguna otra. Por lo tanto, conozco bien y sé de lo que estoy hablando cuando digo que efectivamente esto es un acontecimiento científico de referencia. Por eso es evidente mi gratitud al comité organizador del Congreso, al doctor Saux, al doctor Moro, que me ha hecho una generosísima presentación, por la oportunidad de estar aquí. Y también, por qué no decirlo, por la oportunidad de reencontrarme con un enorme grupo de amigos. Me gustaría mencionarlos por su nombre, pero entonces no habría conferencia. Tantos amigos, algunos los veo recurrentemente, con algunos me encuentro cada 2 o 3 meses, a otros, ¿verdad, Andrés?, que nos vamos encontrando, y hay otros a los que hacía años que no veía, y por lo tanto es una enorme satisfacción, pues, en fin, reencontrarme con amigos que forman parte de una familia realmente, que es la familia de los civilistas argentinos, que tengo que decirles que yo siempre he contemplado con cierta envidia respecto de otras familias, no voy a decir cuáles, respecto de otras familias. Por lo tanto, Pitín, muchas gracias, es un honor estar aquí y eterna gratitud. Y ahora voy a hablarles un poco, yo creo que Emilio ha omitido el título de mi intervención. Yo le había transmitido en su día a los organizadores del Congreso que pensaba reflexionar un rato con ustedes acerca de la globalización y el derecho civil. Es un tópico la necesidad de acercarse al concepto del derecho civil a partir de su formulación histórica. Esa orientación se corresponde con una de las principales manifestaciones de la propia esencia del derecho civil, la de presentarse como una categoría histórica, dinámica, cambiante, producto de la experiencia jurídica, en contacto permanente con la realidad social, que hace que el derecho civil desde hace más de 2000 años, se haya venido construyendo cada día. Así lo explicaba muy bien don Federico de Castro hace ya bastantes años. El derecho civil no es ni ha sido nunca una disciplina estática, permanente y configurada a base de verdades inmutables. Esa historicidad del derecho civil se ha destacado como uno de los elementos de diferenciación frente a la noción de derecho privado. Pero no voy a entrar en esa cuestión. No se puede hoy día dar un concepto del derecho civil válido para todas las épocas y construido más o menos exclusivamente desde la lógica, desde la dogmática, sino que hay que tener siempre los pies en la tierra, hay que ver siempre los avatares históricos que han venido configurando sus caracteres, su significado, su contenido o, más sencillamente, su esencia conceptual. El derecho civil no es una unidad lógica, ni una categoría priorística forjada
desde el derecho natural, más bien al contrario, es el producto de todo un proceso que arranca en el derecho romano y que llega hasta nuestros días. Sin embargo, y sin cuestionar lo anterior, esa perspectiva dinámica, cambiante o dialéctica del derecho civil ha de venir articulada siempre, en todo caso, con un ingrediente de estabilidad, de permanencia, que no es menos importante. Como observara hace años mi querido maestro, el profesor Alonso Pérez, existe una ambivalencia irreductible entre inmutabilidad y contingencia jurídica, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo trascendente y lo inmanente, entre la racionalidad y la historia. Ello obliga a examinar los importantes cambios sociales y económicos que vive la sociedad actual del siglo XXI, o sea, conocer las circunstancias orteguianas de la realidad jurídica para rechazar y renovar aquello de inservible que evidentemente existe en nuestra disciplina, pero también para aprovechar y potenciar las viejas instituciones imperecederas en la medida en que siguen ofreciendo soluciones a los problemas reales. En mis orientaciones sobre el concepto y el método del derecho civil, cuyo ejemplar tienen ustedes a la venta en la puerta, el señor Rubinsal se ha encargado de traerlo, y pecando de un cierto reduccionismo, señalaba yo entonces, hace un montón de años, que se pueden condensar las coordenadas históricas del derecho civil en tres grandes fases. Una primera, todo el largo proceso formativo del derecho civil que a partir del viejo jus civile romano, modelado a través de la recepción y madurado con la codificación, cristaliza en el verdadero nacimiento del derecho civil moderno. Una segunda fase que sería la de la codificación, porque es indiscutible que los civilistas, todos, también hoy, partimos, como es lógico, de nuestro corpus juris civilis, que es el Código Civil, y aquel puñado de textos especiales que más o menos lo contemplaban. Igual que los juristas del jus comune operaban con el corpus justinianeo y con los textos del jus proprium, nosotros, que somos, aunque algunos lo nieguen, los herederos más favorecidos de aquella tradición jurídica, hemos adoptado desde el siglo XIX nuestro propio corpus juris. Los argentinos ahora han adoptado un modernísimo corpus juris sobre el que giran todos sus trabajos. Basta haber acudido a cualquiera de las ponencias que hemos escuchado en este congreso. Ese fenómeno, la codificación, solo fue posible sobre la base de la Ilustración y todo lo que conlleva la Ilustración. El reconocimiento de la centralidad de la persona, el individualismo a ultranza, el axioma de la libertad, de la libérrima voluntad sobre la que todo gira, la propiedad, el contrato, la responsabilidad y la familia. Humanismo e individualismo como las dos caras de una misma moneda. Pero evidentemente aquel derecho de la codificación no es el derecho de nuestros días, por supuesto. Ya a lo largo de todo el siglo XX se produjo una gran transformación del derecho civil, pues cambiaron los presupuestos que sirvieron de base a aquel derecho civil codificado. Por resumir muchísimo, en primer lugar, se produjeron unas tremendas transformaciones sociales y económicas, sobre todo a partir del periodo de entreguerras. La revolución industrial provocó el paso de la economía agraria y artesanal a la industrial, basada en la producción, el suministro y consumo masivo o en serie de bienes y servicios, el cambio a una sociedad que era eminentemente rural a una sociedad urbana, etc. Y la revolución tecnológica posterior vino a culminar el proceso provocando una cierta devaluación del derecho en cuanto que los centros de gravedad de las relaciones económicas abandonan en buena medida el ámbito de lo jurídico para entrar en el de la economía. Surge así ese difuso derecho económico que solo en parte es derecho privado y que se desarrolla bastante al margen del derecho civil y otros fenómenos en los que no me voy a entretener. En segundo término, se han producido decisivos cambios en el ámbito jurídico-político. Las tensiones generadas por las disfunciones que derivan del funcionamiento espontáneo del mercado y las convulsiones creadas por las grandes guerras mundiales forzaron a los estados a adoptar medidas complementarias, correctoras e incluso sustitutivas del libre juego de la oferta y la demanda del mercado. Lo que en el ámbito jurídico tuvo un claro reflejo en la relativización,
cuando no la desaparición, de la distinción que nítidamente hacía el pensamiento liberal entre derecho público y privado. El interés público irrumpió a mediados del siglo XX dentro de las relaciones del derecho privado y aparecen muchísimas instituciones fronterizas entre ambas manifestaciones jurídicas. Como complemento de todo ello, dogmáticamente también se ha producido la superación del positivismo formalista, con sus consecuencias sobre el papel de la ley dentro del derecho y el carácter lógico de su aplicación. Ayer se habló bastante de estos temas. El inicial tránsito de la jurisprudencia de conceptos a la jurisprudencia de intereses y la posterior mutación de este hacia esquemas de jurisprudencia integral, valorativa, tópica, axiológica, han jugado un papel trascendental. Y si no, basta leer el preámbulo del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. Basta leer el prólogo para entender esto que estoy diciendo, que está bastante mejor dicho a como yo lo estoy diciendo. Resumo mucho. ¿Cuál es el contexto actual? Porque los cambios no se han quedado ahí. Vengo sosteniendo que estamos asistiendo a una transformación muchísimo más profunda y relevante. El contexto de valores, principios y paradigmas que estamos viviendo al final de esta segunda década del siglo XXI tampoco se parece ya demasiado al de 40 años atrás. Asistimos a una revolución en la filosofía de la vida, en la misma significación del individuo y de la sociedad, que excede con mucho a las ya importantes mutaciones que acaecían hace medio siglo. Voy a enumerar 4 fenómenos nada más que inciden, porque creo que son de los 4 fenómenos que inciden de manera más directa en el derecho civil. En primer lugar, el imperio del placer y el transhumanismo. Pasaremos a la historia como los únicos insensatos que pusieron límites al poder. La humanidad ha comenzado ya a emanciparse de Darwin y de la madre naturaleza para sumergirse en una nueva era, el transhumanismo. Según este movimiento cultural, entoculturosofía, y de manera casi inadvertida nos estamos adentrando ya en la era post-darwinista. La evolución de nuestra especie comienza a dejar de lado a la madre naturaleza, que es lenta y arbitraria, y ya cabalga a lomos de la ingeniería genética, la farmacología, la estimulación intracraneana y la nanotecnología molecular. Todo ello va a provocar un espectacular salto evolutivo. Por decirlo en palabras de Junger, el hombre como especie se convertirá en una nueva criatura de la Tierra, vuelve a quitarse la piel una vez más y se cambia de traje. La erradicación del dolor y de la mayor parte de las enfermedades están a la vuelta de la esquina. En las primeras páginas de su libro Homo Deus, explica Harari que durante más de 3000 años la agenda de los hombres giraba en torno a la hambruna, la peste y la guerra. Pero que en los albores de este tercer milenio, aunque esos problemas no han desaparecido por completo, la humanidad ha de encontrar una nueva agenda. En un mundo saludable, próspero y armonioso, que exigirá nuestra atención y nuestro ingenio. En segundo lugar, el posthumanismo. Durante 300 años el mundo ha estado dominado por el humanismo, que sacraliza la vida, la felicidad y el poder del individuo. Pero el auge del humanismo contiene también las semillas de su caída. Mientras el intento de mejorar a los humanos hasta convertirlos en dioses lleva al humanismo a su conclusión lógica, deja al descubierto simultáneamente sus defectos inherentes. También lo explica Harari en su libro. Las mismas tecnologías que pueden transformar a los humanos en dioses podrían también acabar siendo irrelevantes. Por ejemplo, es probable que los ordenadores, lo bastante potentes para entender y superar los mecanismos de la vejez y la muerte, lo sean también para reemplazar a los humanos en cualquier tarea. ¿Podemos seguir pensando hoy que el universo gira alrededor de la humanidad y que los humanos son el origen de todo sentido y de toda autoridad? ¿Cuáles son las implicaciones económicas, sociales y políticas de este credo? ¿Cómo la búsqueda de la inmortalidad, la dicha y la divinidad puede sacudir los cimientos de nuestra creencia en la humanidad? Y si el humanismo realmente se halla en peligro, ¿qué va a ocupar su lugar?
En tercer lugar, el reto de la inteligencia artificial, una nueva forma de automatización que parece no tener límites, y el imperio del Big Data, con todo lo que conlleva. Igual que la irrupción del automóvil generó la necesidad de establecer todo un sistema de reglas, prohibiciones, obligaciones, simbología, etc., hoy en el campo de la inteligencia artificial reclama leyes y principios éticos de programación como el denominado principio de la minimización de datos personales. Cuando la inteligencia artificial nos expulse del mercado laboral, ¿encontrarán los millones de parados, de desempleados, algún tipo de significado en las drogas o en los juegos virtuales? Y lo que resulta más inquietante, pensando en la hasta ahora sagrada libertad del individuo, cuando tu teléfono inteligente, tu smartphone, te conoce mejor de lo que te conoces tú a ti mismo, lo comentaba el profesor Lorenzetti ayer en su conferencia, ¿seguirás escogiendo tu trabajo? ¿Seguirás escogiendo a tu pareja? ¿Al presidente de tu gobierno? ¿O lo hará el teléfono móvil? Y en cuarto lugar, la globalización, en la que me voy a centrar en las siguientes reflexiones. Pero antes, noten ustedes cómo los fenómenos que acabo de mencionar y otros similares a los que estamos asistiendo han venido a segar los pies de los paradigmas del humanismo ilustrado que sirvieron de base a nuestro derecho civil codificado, a las líneas maestras filosóficas, económicas y sociales que soportaron el derecho civil que conocemos y, en fin, a los fundamentos humanísticos de toda la teoría general del derecho. Pero hablemos un poquito de la globalización. Desde el siglo XIX, los conocimientos científicos fueron convertidos en tecnologías aplicadas y se incorporaron profundas innovaciones en las industrias, dando lugar a la revolución industrial, donde los servicios, los bienes industriales y la modernización de la producción asumieron el liderazgo del crecimiento, y ello generó nuevas fórmulas de globalización. La revolución tecnológica de los transportes, fundamentalmente, y las comunicaciones provocó una rebaja drástica en los tiempos y costes para el desplazamiento de mercancías y de personas y la transmisión de la información. Por primera vez en la historia, prácticamente todo el planeta quedó integrado en un mercado mundial y comunicado en tiempo real. Eso es lo que dio lugar a la llamada mundialización, que hasta entonces había sido inconcebible, porque una vez satisfechas las necesidades del consumo en las economías locales no había excedentes de producción y bueno, el transporte era carísimo, y por la escasa influencia del comercio en la división del trabajo y la productividad. Pero es verdad que de esa mundialización que tuvo lugar después de la Segunda Revolución Industrial, hemos pasado hoy a la globalización o a la superglobalización de la que habla Ignatieff. La mundialización denota las tendencias de apertura económica que se aceleraron en la segunda mitad del siglo XX. La globalización es otra cosa, es un proceso que somete a las economías y a sus sociedades a fuerzas globales. Y mediante ese proceso, la sociedad mundial se reduce y se falsea en términos de sociedad mundial de mercado. Lo que sucede es que ese término, globalización, fue utilizado inicialmente en el área económica, pero pronto se hicieron notar sus connotaciones sociales, culturales, ideológicas, políticas, científicas, tecnológicas y, diría yo, también jurídicas. Porque hay muchas globalizaciones, aparte de la globalización de las finanzas. Por ejemplo, la de la información, la de las drogas, la de las plagas, de las enfermedades, del medio ambiente. Sin embargo, Ignatieff, al que acabo de citar, se lamenta y lo demuestra en un librito reciente, que la globalización económica no haya venido acompañada por una globalización moral, lo que explica Ignatieff por la paradoja de la globalización. Cuanto más compartimos, más insistimos en mantener aquello que no compartimos, como nuestros idiomas, nuestras religiones, nuestras costumbres y también nuestros valores. Las virtudes cotidianas se llama el librito de Ignatieff. La gran pregunta del autor es si la globalización nos está acercando moralmente unos a otros, más allá de lo que nos separa. ¿Qué virtudes, qué principios, qué reglas de comportamiento compartimos? Defiendo que la globalización como fenómeno sociológico debe llevar a una idea de universalización del derecho.
parece que caminamos hacia un geoderecho, por utilizar las palabras de mi querido y llorado Attilio Alterini. Geoderecho sería el derecho de la tierra. La globalización ha hecho posible y seguramente necesaria la universalización del derecho. La crisis, en el sentido estricto, de sentido de ruptura, de separación, de cambio de dirección, manifiesta un conflicto interno entre las tendencias del pasado y las tendencias del futuro y concluye con el reconocimiento de algo nuevo y distinto. Se impone asumirla como secuela de la globalización de la filosofía de la posmodernidad. Existe ciertamente un primer grupo de nuevos emprendedores de la globalización moral, integrado por los ejecutivos de las multinacionales que gestionan cadenas globales de suministro que vinculan a cultivadores de café de África con los consumidores de Europa, los cultivadores de coltán con los usuarios de los teléfonos móviles. Pero desde luego hay un segundo grupo de emprendedores, quizá más numeroso, de la globalización mundial, formado por juristas, activistas y ONGs, que buscan moralizar ese nexo monetario del que habló Carlos Marx y que han dado lugar al denominado comercio justo. ¿Cómo influye todo esto o cómo puede influir en el derecho civil? Que es lo que aquí nos interesa, claro está. Defiendo que pese a las imposiciones uniformadoras que derivan de la inteligencia artificial, del Big Data, de la globalización, la persona debe seguir ocupando el papel de valor preponderante en el derecho civil. Es, por así decirlo, su razón de ser. Aquella vieja idea del libre desarrollo de la personalidad de Pico de la Mirandola ha venido a consolidarse en la Constitución al consagrar los bienes esenciales de la personalidad como valores superiores y en el establecimiento de mecanismos puramente civiles, en el tan cacareado diálogo de Fuentes, para la protección de los derechos de la personalidad. Sin embargo, de un derecho de la persona y sus dimensiones básicas, así lo decía don Federico de Castro Hernández Gil, se ha pasado a un derecho de las relaciones económicas, de las leyes del mercado, del consumo, de las demandas del neocapitalismo. Las personas como sujeto del mercado global. La dimensión consumerista de la persona ha pasado a ocupar un papel central en el derecho civil. Hemos pasado de un derecho que regulaba las relaciones básicas intercibes a un ordenamiento de intereses vitales del estado del bienestar, referidos a la vivienda, a la reparación de los daños a la persona, el llamado daño moral, la defensa de los consumidores y usuarios, o en términos más inclusivos, el contratante débil, los nuevos grupos familiares, el ocio, los viajes combinados, los grandes espacios comerciales, etc. Asistimos a la mutación de la dignidad de la persona hacia el mejor aprovechamiento social y solidario de los bienes y servicios. Existe un tránsito de aquel primer modelo, por fortuna nunca abandonado, al segundo. Por eso me interesa mucho esta faceta atinente a la persona, cuya protección es primordial para el derecho civil, mucho más que la faceta patrimonial de la globalización. En la segunda mitad del siglo XX, recordemos el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, se hizo necesaria la puesta en marcha de los derechos fundamentales de tercera generación. La seguridad social, el trabajo, el descanso, el nivel de vida suficiente, la educación, la vida cultural, gozar de las artes, los llamados derechos de la solidaridad. Hoy tenemos que hablar ya de derechos fundamentales de cuarta generación, ligados al desarrollo de las nuevas tecnologías y de la información, y que en Europa tuvieron un cierto reconocimiento en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de Niza, 7 de diciembre de 2000, que fue incorporada a aquella, de momento, fracasada Constitución Europea. Las amenazas a la intimidad y a la dignidad de la persona no provienen ya solo del Estado, sino de manera más virulenta hoy y agresiva por parte de las grandes empresas y otros agentes sociales y económicos que no lo son tanto, por efecto de la globalización y del llamado ciberespacio, que no tiene fronteras y que reclama con urgencia, a mi modo de ver, la creación de una lex retis, porque va a ser la única manera de salvaguardar esos derechos de la cuarta generación. Es urgente proclamar y, sobre todo, proteger, mediante instrumentos eficaces, determinados derechos fundamentales de la cuarta generación. El derecho a la vida privada en entornos tecnológicos, el derecho a la protección de la salud, el derecho al medio ambiente, la protección del consumidor, nuevo débil ante el derecho que viene a sumarse
a los que aquello que identificara Joseph Gahn en su obra memorable, el genoma humano como patrimonio de toda la humanidad. Y ya más en el entorno digital, el derecho al olvido, el derecho a la desconexión en Internet, el derecho al legado digital, el derecho a la protección de la integridad personal ante la tecnología, la libertad de expresión en la red, el derecho a la identidad personal digital, el derecho a la transparencia y responsabilidad en el uso de algoritmos, el derecho a disponer de una última instancia humana en las decisiones de los sistemas expertos, la igualdad de oportunidades en la economía digital, la propiedad intelectual en la red, la accesibilidad universal a Internet, el derecho a la imparcialidad de la red, el derecho a una red segura. Todos esos derechos son de cuarta generación. Pensemos por un momento en la encíclica Laudato Si, texto verdaderamente luminoso, más allá de toda consideración teológica, donde aparece una nueva noción de los vulnerables, que ya no son solo las mujeres, los niños, los obreros, los consumidores, como sucedía en el siglo XX. En el siglo XXI se ha identificado ya otro sujeto débil que es colectivo, que ya no son los individuos, que es la propia naturaleza. En el plano social existen movimientos, como todos sabemos, defensores en todo el planeta, todo un complejo desarrollo teórico, pero todavía no se han articulado los movimientos e instrumentos políticos y jurídicos necesarios para que aquellos se vuelvan una propuesta estable y transformadora. Decía el Papa en la encíclica, dice, así como escuchamos el grito de los pobres, hay que escuchar el grito de la naturaleza. El movimiento medioambiental es un ejemplo vivo de la moralización global de la que habla Ignatieff, de la que yo les hablaba antes, pero también nos recuerda los límites de la globalización. Cobrará y tiene que cobrar un papel protagonista dentro del derecho civil la defensa de los intereses difusos. Las consecuencias de esa nueva dimensión de la persona son muy notables. Voy a tratar de resumir al máximo. En primer lugar, hoy más que nunca hay que someter la vieja summa divisio de Ulpiano entre derecho público y derecho privado. No es que desaparezca, es que hay que someterla a criterios de preponderancia. Eso ya lo explicó Bullinger muy bien hace muchos años. De manera que el derecho público y el derecho privado ya no se contraponen axiológicamente, sino que se estructuran paralelamente, se complementan recíprocamente, estableciendo campos de preponderancia o de intensidad relativa de lo público o lo privado según los casos. Y también hay que someter aquella identificación del derecho civil con el derecho privado al principio de solidaridad, del que habló Rodotà hace tantos años, que propugnaba sacrificar la autonomía privada por el bienestar colectivo, como sin duda ha sucedido dentro del derecho del consumo. Esto ya lo tenemos todos asumido hace muchísimos años. En suma, al civilista actual no le interesa un pepino determinar si su derecho es público o su derecho es privado. Es un jus novum que tiene de todo. Todo el derecho de la construcción, todo el derecho de daños, el derecho de familia, el derecho de consumo, el derecho inmobiliario concitan siempre la interacción de normas públicas y de normas privadas en defensa de la persona. En segundo lugar, el Estado social de derecho impone un derecho civil sensible a los intereses generales y colectivos, cuya protección ha de constituir un principio activo de toda relación jurídica y por cuyo cumplimiento debe velar el Estado, que ya no ocupa una posición neutral en las relaciones interindividuales. Hay que hablar de una verdadera socialización del derecho civil, que tiene que contemplar los intereses, insisto, sociales, colectivos, y adecuarse a la protección de los miembros de la sociedad más débiles y de los valores colectivos imperantes, la igualdad, la productividad de la riqueza, el empleo racional del medio ambiente, etc. Cada vez es menos cuestiones privadas. Cada vez es menos cierta aquella regla de oro del derecho civil, res inter alios acta aliis neque nocet neque prodis. Cada vez es menos cierta y tenemos que irla olvidando. En tercer lugar, la verdadera constitucionalización del derecho civil, lo cual está muy bien decirlo en esta aula donde resuenan los ecos de la Constitución nacional, ¿no? El derecho civil se tiene que insertar, como bien explica Berlingueri, en la legalidad constitucional. La Constitución, en el caso de Europa, junto con el derecho comunitario europeo, constituye para muchos civilistas el verdadero corpus juris civilis. Gran parte del derecho civil actual emana de análisis constitucionales y de preceptos constitucionales y, en nuestro caso, de normas
comunitarias. Dice Galgano que la Constitución ya no es solo la fuente suprema del derecho público, sino que sirve también como ley fundamental del derecho civil, el derecho privado, y es su principal motor de cambios, lo que según Perlingueri obliga a refundar nuestra disciplina para enmarcarla en la legalidad constitucional. Cuarto, en cuanto a sus instituciones y contenido, el derecho civil de hoy tiene que atender a los cambios de esta sociedad tecnológica que hemos descrito, tiene que regular nuevas realidades y lo que debe preocupar a los civilistas, también a los autores, a la doctrina, es todo lo que antes he dicho. La protección civil de los derechos de la cuarta generación, los daños de una sociedad, vivimos en la sociedad de los daños, además producidos muchas veces por autómatas, los servicios, a menudo deslocalizados, globalizados, por encima de los bienes y las cosas, las nuevas formas de explotación de los bienes, las relaciones asimétricas, contractuales asimétricas, la defensa y protección del medio ambiente, las complejas formas de la propiedad moderna, las nuevas formas de familia, de las familias que nada tienen que ver con aquel derecho patriarcal y autoritario, uniones de hecho, parejas homosexuales, núcleos unilineales, el poliamor, el matrimonio a 3, no sé cuánto tardaremos en llegar a 4, adopciones, acogimientos, derechos de los menores con leyes propias, nuevas tecnologías de la fecundación, etc. Hijos con 3 madres, en fin. Hablemos, vamos a ir emprendiendo la recta final, no quiere decir que vaya a terminar, no se pongan tan contentos, porque recta final no quiere decir que vamos a terminar. He visto el recta final y he visto caras de regocijo colectivo. Nos queda un poquito todavía. Desde el punto de vista patrimonial, también aquí los cambios son claves, porque los pilares básicos del viejo tronco, es decir, la propiedad privada, la autonomía de la voluntad y la responsabilidad por culpa, no queda de ellos ni rastro prácticamente. Ni siquiera vienen consagrados constitucionalmente dentro de los derechos fundamentales. La intervención del Estado a través del poder legislativo y también del poder judicial en el contenido, en la interpretación, en los efectos del contrato, ha venido a superar totalmente aquello de la autonomía de las partes. Y en consonancia con las nuevas formas masivas de la producción y el manejo de importantes fuentes de riesgo, el viejo dogma de la responsabilidad por culpa va dejando paso cada vez más a un modelo de responsabilidad civil objetiva cuyo centro de gravedad reside en el daño y no en la culpa, reside en la víctima y no en el dañador. El principio pro damnato como principio que ocupa un lugar privilegiado entre los principios generales del derecho. En un mundo globalizado como el que nos encontramos, el intercambio transfronterizo de bienes es un fenómeno omnipresente, constante y que aumenta cada día. Por eso no es posible conformarse con el estudio del derecho interno, porque a menudo nos encontramos con contratos en los que interviene un elemento extranjero y a los que en consecuencia no cabe aplicar sin más el derecho interno, que se caracteriza precisamente por su nacionalidad, ¿no? Hoy he escuchado una ponencia interesantísima de Pizarro precisamente sobre la cuestión. Frente al método clásico de resolución de los problemas consistente en determinar cuál es la ley aplicable mediante el establecimiento de normas de conflicto, etc., los especialistas en derecho internacional privado vienen señalando que resulta mucho más satisfactorio desde la perspectiva de la seguridad del tráfico internacional el establecimiento de reglas materiales uniformes que excluyan la posibilidad misma del conflicto de leyes. No hay conflicto de leyes porque se aplican unas normas que ya están ahí, ¿no? Y que ofrecen directamente una regulación más o menos completa de la materia. En este ámbito patrimonial, se ha puesto de manifiesto también esa supranacionalidad que en el marco de la Unión Europea ha supuesto un enorme esfuerzo por construir una suerte de esperanto jurídico, un lenguaje jurídico común, lo cual resulta tremendamente difícil, porque somos pocos, pero muy diferentes en Europa. Por eso ha triunfado el modelo del soft law, el derecho débil, cuyos instrumentos carecen de carácter normativo u obligatorio, pero constituyen un modelo para los estados cuando legislan, para los ciudadanos cuando hacen contratos y muy a menudo para los jueces cuando interpretan las leyes y los contratos.
Existen magníficos ejemplos que son conocidos por todos ustedes y por lo tanto no les voy a aburrir con ellos. La famosísima Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, aprobada en Viena el 11 de abril de 1980, proporciona un texto uniforme para la regulación de la compraventa internacional, cuyo indiscutible éxito se pone de manifiesto con los 80 estados que ya lo están aplicando como derecho uniforme. Se trata de un texto internacional preparado por un CITRAL y que se ha convertido en un instrumento de referencia para todas las compraventas, y no solo para las compraventas, sino para muchas regulaciones de la teoría general del contrato. También nosotros tenemos los principios sobre los contratos comerciales internacionales elaborados por UNIDROIT, aprobados en Roma en 1994. Me consta que han tenido los principios UNIDROIT han merecido una atención muy especial por el legislador argentino al regular una buena parte de la teoría general del contrato integrada en el Código Civil y Comercial de la Nación. Tienen por objeto los principios UNIDROIT establecer, dicen, un conjunto equilibrado de reglas destinadas a ser utilizadas por todo el mundo, independientemente de las específicas condiciones económicas y políticas de los países en que vengan aplicadas. Son una nueva lex mercatoria, un nuevo derecho que sirve de modelo a toda la legislación. En el caso europeo tenemos los famosos PCL, los Principios de Derecho Contractual Europeo, redactados por la Comisión Olelando, que son, junto con otros textos que tienen la misma vocación, la del Grupo de Pavía, el Common Core, bueno, en fin, hay otras cosas, el Grupo de Trento, son el embrión de un futuro Código Civil Europeo, para el que ya existe un grupo de estudio denominado el Grupo Bombard, creado por una conferencia del año 97, pero bueno, en el que todavía yo creo que queda mucho por hacer. Palabras de René David: el problema no está en saber si la unificación del derecho contractual se hará en Europa, sino en saber cómo y cuándo se hará. Pero bueno, vivimos en la sociedad del riesgo transnacional, ecológico, global, lo que obliga también a repensar la responsabilidad civil. En el ámbito europeo, desde mayo de 2005, se presentó en Viena la versión de los principios del derecho europeo de la responsabilidad civil. ¿Hacia qué derecho vamos? En el orden legislativo es paradójica esa imparable corriente unificadora de la que estamos hablando si se pone en conexión con la corriente disgregadora y de dispersión por la que se deslizan los ordenamientos. El derecho civil fue hijo del orden racional, matemático, preciso, de artículos bien redactados, muy bien construidos, breves. Se quería condensar en cada precepto toda la rica experiencia y la tradición jurídica construida en torno al corpus juris civilis. El derecho civil, fraguado en los últimos años, al menos en Europa, ha roto con el sistema, con la razón escrita, con las fórmulas lingüísticas exactas. Es un derecho de artículos farragosos, extensos, mal escritos, construidos fuera del orden sistemático, anclados en el más absoluto positivismo, desentendidos de la experiencia jurídica y histórica y hechos para derogarse al día siguiente. Es lo que yo suelo denominar la legislación Kleenex, de usar y tirar. Nacen muertos, ya nacen llamados a la muerte esos preceptos, esas leyes en las que estamos haciendo, ¿no? Frente al derecho codificado, también el de la nueva codificación, hecho para la perennidad, para servir de paradigma clásico, el derecho que tenemos, allí donde no tenemos un nuevo Código Civil como ustedes, tiene mucho de usar y tirar, hijo del consumismo también, ¿no? Eso dio lugar ya hace muchos años a lo que, bueno, básicamente Natalino Irti, pero también Sacco y otros autores llamaban la descodificación. Lo que pasa es que de aquel momento de la descodificación, yo creo que en este momento hemos dado un nuevo paso. La situación legislativa general alcanzó un nivel de caos tan estrepitoso, tan lamentable, que de aquel derecho civil que era centrípeto, el Código Civil y unas pocas cuantas leyes especiales, se pasó al polisistema de un derecho civil centrífugo, donde todo eran leyes especiales. En ese caos renace la idea codificadora. Así lo dijo Zimmermann hace ya bastantes años. Hace falta recodificar, como ha dicho Díez Picazo también hace ya algún tiempo.
hay que recodificar. Lo que pasa es que la técnica codificadora no es la misma que la técnica legislativa general. Hacer un código es algo bastante más complicado y que exige una grandeza jurídica y una serie de cualidades que no se reúnen en todas partes. Por eso resulta tan admirable, esto no es una flor que yo tire aquí, porque como me encuentro en Argentina, realmente somos muchos los juristas europeos que miramos con sanísima envidia el valor que ha tenido la Argentina de sacar adelante un código civil y comercial unificado. Más allá de que a uno le puedan gustar más o menos algunas partes del código, de las opiniones que puedan merecer, de cuál sea el desarrollo posterior, la idea misma de haber sido capaces de hacer un código, de haber hecho un código moderno, es un ejemplo en este momento para medio mundo. Es un ejemplo para medio mundo. Porque además, insisto, aunque en materia de contenido uno puede dudar, puede opinar, lo importante, lo realmente importante es el hecho de que se haya hecho un código y que se haya hecho un verdadero código. No una amalgama de leyes, no una recopilación de normas, sino que se ha hecho un código sometido a unas líneas maestras, a unos principios que además explicita en sus primeros preceptos legales. Por lo tanto, yo quiero llamar la atención. Yo creo que todos ustedes saben lo que estoy diciendo, pero es bueno, yo creo que también es bueno que ustedes lo oigan, lo escuchen de alguien que viene de fuera. El derecho civil, al menos el derecho civil del futuro en Europa, tiene que tender a ser un nuevo jus comune. Está ya muy fraguado un derecho contractual europeo, se crean cátedras de derecho civil europeo, se busca una mediación en estos momentos entre el common law y los ordenamientos continentales del civil law. Quizá esa sea una de las derivas que menos me gustan a mí personalmente del Código Civil y Comercial de la Argentina. Renace en Europa un nuevo movimiento codificador, como les decía. Y termino. Hoy más que nunca tenemos que tener presente el viejo texto del digesto: hominum causa omne ius constitutum est. Todo el derecho se hace por causa de los hombres. El derecho debe proteger a la persona de los peligros de la globalización, de la dictadura de los mercados y del discurso economicista, para proteger la dignidad humana, las libertades y los derechos fundamentales de las personas, contribuir al progreso económico y social y al bienestar de los individuos. Un geoderecho sustentado en valores en el plano axiológico por encima de los intereses personales y particulares. Y en el caso nuestro, quizá necesitamos la llegada de un nuevo Voltaire que nos repita el mismo estribillo del sabio ilustrado: quemad las leyes que tenéis y haced las nuevas. En efecto, hacer las leyes para que duren, como se ha hecho aquí, porque se hacen bien, es creer en la magnitud del derecho. Hacer las leyes, como se hace allá, para cambiarlas al día siguiente con el cambio político, es transformar los fundamentos científicos del derecho en una mera técnica. Los jueces tienen que adaptar las leyes y rejuvenecerlas todos los días, porque, como dijo Aristóteles en su Política, cambiar fácilmente las leyes existentes por otras nuevas es debilitar la fuerza de la ley. Muchas gracias.